invitamos a la doctora Diana Ramírez Carvajal con su ponencia La prueba del hecho fragmentado, un análisis a partir de la responsabilidad médica. La doctora Diana Ramírez es abogada de la Universidad de Medellín, magíster en Derecho Procesal de la misma universidad, doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, par evaluadora de instituciones y programas de derecho en el ámbito nacional e internacional, docente de posgrado en universidades nacionales e internacionales y miembro de los institutos colombianos e iberoamericano de Derecho Procesal. Así que, doctora Diana Ramírez, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. En primera instancia, por supuesto, un agradecimiento muy especial a la Universidad Libre, Seccional Cúcuta, por esta invitación, a su rectora, la doctora Débora Guerra, por tenernos en cuenta en este magnífico congreso. Y bueno, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, capital norte de Santander, en cabeza de nuestro querido amigo el doctor Carlos Colmenares, quien es un precursor de todo este trabajo en esta zona del país. Lo primero, muy acertado el nombre del evento, del congreso, trabajar sobre Constitución y los hechos en el proceso. Eso es muy importante en el derecho actual porque realmente hay que empezar a trabajar con profundidad, con seriedad, especialmente con nuestros futuros juristas, abogados, que son los que están acá, jueces, magistrados, que acá habrán muchos que en un futuro estarán en esas sillas. Empezar a trabajar con seriedad los hechos nos da otra perspectiva de lo que es nuestra profesión y de lo que es el mundo en general. Por eso, el tema que me han dicho que trabajara, es sobre el hecho fragmentado, básicamente, está en el trabajo presentado en la universidad, y he tomado como referencia para trabajar el hecho fragmentado un caso de responsabilidad médica. Cuando nosotros decimos vamos a trabajar los hechos, estamos diciendo muchísimas cosas. Una muy importante, la norma, especialmente la norma sustancial, deja de ser el centro del trabajo jurídico. Decir esa frase es algo sumamente fuerte, especialmente para los abogados, para los jueces, porque nosotros pertenecemos a una tradición jurídica, a una tradición histórica que está centrada en la norma. Los países latinos somos ricos en norma, tenemos unos legisladores proactivos, todos los días están realizando normas y más normas. Y en esas normas hay que tener muchísima atención en múltiples cosas. La primera, una norma es una construcción lingüística. Hay que ser experto en idioma para encontrar el sentido de la norma, el sentido correcto o el multisentido que puede tener una norma escrita, o los errores que puedan estar implícitos en ella. Pero además una fórmula lingüística tiene múltiples interpretaciones, que es lo que hoy finalmente los jueces empiezan a hacer, a interpretar abiertamente la norma sustancial. Y esto nos lleva a un trabajo hermenéutico muy dispendioso para abogados, para procuradores, para fiscalía, porque debemos estar a la saga de todas estas interpretaciones, y ahí entra la jurisprudencia y entra la discusión del precedente y de las ratio decidendi, los obiter dictum, cómo diferenciamos, etc. Ese es un primer elemento de la norma. Un segundo elemento de la norma sustancial está en la capacidad que tiene el legislador para hacer representaciones que bien en un momento histórico fueron claras,
en un momento actual no pueden ser igualmente claras. Por eso elegir la responsabilidad médica, incluso el derecho de responsabilidad civil, es bien interesante cuando uno habla de normas y hechos. Porque en primer lugar, hablar de responsabilidad hoy en el derecho sustancial, pues ha cambiado de sentido. Hoy el derecho sustancial nos dice, no, mire, es que ahora hemos definido que la responsabilidad civil no está basada en la culpa ni en el sujeto culpable de una acción. Hemos decidido que ahora el derecho de responsabilidad civil se va a basar en algo que ellos empiezan a llamar el derecho de daños. Y uno dice, ah, muy bien, ¿y eso qué significa? No, pues significa que nos vamos a concentrar en el daño y en la indemnización, y no en la culpa. Es decir, nos gastamos muchísimo tiempo estudiando sobre responsabilidad civil, sobre culpa, cuando nuestro legislador incluso es bastante innovador en el tema de la culpa y nos dice, ¿qué es culpa? Pues actuar con culpa es no cuidar los negocios ajenos como se cuidarían los propios. Muy representativo el esquema, pero cuando uno lleva ese tipo de frase al proceso, uno dice, bueno, ¿y esto cómo lo manejo? ¿Cómo lo traigo al caso de la vida real? Mejor aún, ¿cómo pruebo yo que una persona no actuó con la suficiencia o con la conciencia que tenía que tener para cuidar sus propios negocios como los debería haber cuidado y no los ajenos? Pero ahora el derecho sustancial, además de tenernos en este lío muchísimos años, entonces ahora dicen, no, hemos cambiado de opinión, ahora vamos a hablar de daño. Claro, y hablar de daño significa que el proceso todo cambia de eje. No nos dicen cómo va a cambiar de eje, ni nos dicen, bien, vamos a trabajar los daños y a qué hora me devuelvo yo a buscar al responsable, al culpable. No, es que alguien tiene que pagar. Esa es la respuesta del derecho sustancial. Alguien tiene que pagar. ¿Quién? El que sea. El Estado, el Ministerio, o si encuentra por ahí algún responsable, pues asígnele la responsabilidad. O sea, trabajar centrados en la norma sustancial con excesiva confianza es un acto peligrosísimo para los abogados hoy en día. Por eso me parece sumamente interesante que empecemos a girar y empecemos a decir, mire, hoy, ¿por qué no nos empezamos a concentrar en los hechos? Ya que la norma se volvió tan dúctil y se volvió tan multiinterpretada, pues entonces empecemos a hablar de algo más concreto, los hechos. ¿Qué es lo que pasa con los hechos? Bueno, pero es que hablar de los hechos nos lleva a un mundo también de complejidades. Ese mundo de complejidades también tiene múltiples esferas. Y es donde nuestros jóvenes abogados deben empezar a incursionar, empezar a trabajar, fortalecerlas. La primera de esas esferas, pues, es la multiplicidad de situaciones fácticas o de hechos, como se podría denominar, primarios y secundarios, que se dan alrededor de un caso. Son múltiples, demasiadas las que se pueden dar. Nosotros, cuando trabajamos en base a los hechos, debemos ser muy cuidadosos en la reconstrucción circunstancial del evento en sí mismo. Si hablamos de un caso de responsabilidad médica, pues hay muchos elementos alrededor que van antes, durante y después del evento médico. El antes tiene toda una compaginación de sintomatologías, de diagnósticos, de llegar a los diagnósticos. Un daño puede ocurrírsele a un paciente simplemente porque el examen diagnóstico estuvo equivocado. O sea, fue un acto o un hecho antes del evento médico. Ni siquiera fue el evento médico y podemos nosotros estar trabajando sobre un caso de responsabilidad equivocadamente sobre un evento que no fue el causante del daño. Entonces, un tema es la multicausalidad de eventos que pueden producir un mismo daño. Pero en temas de medicina, además hay algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención y que me encanta,
Y es que siempre que nosotros nos acercamos a cualquier actividad médica, cuando vamos como pacientes, vamos dispuestos a sufrir daño. Siempre vamos a sufrir un daño. Cualquier actividad médica que realicen sobre nosotros, mandarnos un medicamento, una pastilla, una inyección, nos genera un daño. Distorsiona nuestro organismo, nos puede dar algún mareo, ese mareo nos puede producir una caída, o si estamos hablando de una operación quirúrgica, pues solo la incisión, el corte, la sutura ya es un daño por sí mismo. O sea que el tema del daño en la responsabilidad médica no es algo superficial, no es algo simple, no es algo que podamos estudiar tranquila y abiertamente desde una norma sustancial. Otro asunto que me encanta poderosamente cuando hablamos de los hechos es la complejidad del mundo en que vivimos. Y como siempre andamos pensando en nuestros estudiantes, pues entonces me apoyo en un texto que se llama El Zoom, para que ustedes vean cómo nosotros tenemos que estar siempre alertas frente a lo que ocurre. Nosotros podemos tener al frente un elemento, pensar que ese elemento es algo conocido, lo vamos a relacionar con lo más conocido que nosotros tengamos. Podemos decir, mire, qué estrella de mar tan bonita, pero resulta que eso no es una estrella de mar. Cuando lo vemos más de cerca, era un pollo. Y vamos analizando situaciones que se nos van presentando en la vida y todas esas situaciones están circunstanciadas, tienen entornos, tienen contextos, el medio ambiente, el aire, el clima, la multiplicidad de las personas que viven en un entorno, la forma en que están dispuestas las casas, nos permiten ver mejor o peor. Pero además no contamos con que en los hechos que nos relatan nuestros clientes o que nosotros mismos conocemos, pues también interactuamos con personas que son muy imaginativas, muy creativas, y lo que nos estaban diciendo pues no era sino un gran porcentaje de su imaginación, y estas mismas personas pueden estar imaginadas por otras, y hay una secuencia de hechos que repetitivamente pueden verse complejos y que nosotros a nuestros estudiantes no los preparamos suficientemente para esta gran diversidad de complejidad en el mundo fáctico. El mundo es así de complejo, así de diverso, así de difícil de percibir, de implementar en un proceso. Hay que saber seleccionar con muchísimo cuidado qué vamos a tomar de lo que nos dicen, de lo que nos cuentan. Pero lo más importante, ¿cómo lo vamos a investigar? La investigación hoy en día es vital para el abogado del futuro. En esa orden de ideas, pues, hemos visto muchos niveles de complejidad sobre el hecho, pero también sobre la norma. Tal vez más fácil trabajar sobre la complejidad del hecho que sobre la norma. Vale la pena centrarnos en algunos 2 o 3 elementos más de la complejidad del hecho. Además de lo que hemos dicho, que muchos pueden ser imaginados, planteados, mentidos, no solo por los testigos ni por las partes, sino por otras personas, incluso los peritos pueden llegar a presentarnos una declaración mentirosa. Todo esto hay que cuidarlo, pero un asunto que es de mucho interés para nosotros como abogados es que los hechos que trabajamos en el proceso, como lo explicaba ahorita nuestro amigo Lorenzo Bujosa, pues no existen, no son una realidad, no son algo tangible, no son algo que nosotros tengamos ahí para establecer contacto con ellos. Claro, nuestros profesores nos dicen, mire, vamos a hacer una demanda, por favor, empiece el acápite de los hechos. Pero realmente ese acápite está mal nombrado. Nosotros no deberíamos estar diciendo hechos, deberíamos estar diciendo relatos sobre los hechos, afirmaciones sobre los hechos,
relación de las afirmaciones de las partes, porque realmente este es el nivel cognitivo que tenemos sobre unos hechos que ocurrieron, que pasaron. Debemos además trabajar muchísimo sobre la circunstanciación, el entorno, el contexto, a qué tipo de hipótesis nosotros nos vamos a acercar cuando estamos trabajando sobre estos hechos. Y cuando estamos relacionándonos con esta particular complejidad del proceso judicial, salta a la vista que una de las vertientes de la prueba, que es la fuente de prueba, es tal vez la menos estudiada, la menos profundizada por nosotros en nuestras carreras. Yo estaba haciendo un estudio y un pequeño trabajo sobre prueba a partir de el maestro Davis Echandía, justamente para el Congreso Colombiano de Derecho Procesal, que lidera el maestro Jaira Parra Quijano, y me llamó mucho la atención algo que leí de él y que desgraciadamente hoy se recrudece. Él dice, la prueba es sumamente importante, trabaja con una gran profundidad el concepto de fuente, de medio y de prueba en sí mismo, pero se queja de que en su momento de estudio es muy poco lo que se enseña al alumno de la prueba, muy poco lo que se discute con el alumno sobre pruebas. Y el mismo maestro Davis Echandía dice, debería de ser un estudio permanente año tras año, por lo menos una materia de pruebas en la carrera del abogado. Y hoy desafortunadamente vemos programas académicos que han desviado totalmente el estudio de la prueba del programa académico, e incluso algunos, si lo mantienen como electiva. O sea, no solamente no hemos avanzado de lo que ya vaticinaba un maestro de nuestro derecho, sino que además vamos en reversa. Y esto nos afecta mucho porque cuando uno habla de hechos, indiscutiblemente tiene que hablar de prueba. Cuando uno dice, mire, vamos a trabajar sobre la Constitución y los hechos en el proceso, pues de lo que vamos a hablar es de prueba. Cuando ustedes se den a la tarea de leer las memorias, el libro de este evento, se van a dar cuenta que la mayoría de los expositores aquí, todos fuimos al trabajo de la prueba. Porque obvio, si vamos a hablar de hechos, lo que vamos a hablar es cómo voy yo a estructurar los hechos de la causa. Pero además de cómo los voy a estructurar es cómo los voy a demostrar. Porque si yo no demuestro que ocurrieron realmente, pues no hay causa, no hay proceso, no hay sobre qué trabajar, no hay sobre qué fallar. La prueba es vital en este momento. Y por eso cuando se habla de hechos, se habla de reconstrucción, de realización. El hecho no se traslada al proceso, el hecho se reconstruye cuidadosamente a través de la prueba. Y por eso también es muy, hoy en día muy importante la tendencia del derecho, que está anclada hoy en nuestro Código General, de tener procesos más orales, más expeditos, más diáfanos. Un proceso oral, como lo decía Capelletti, es un proceso que trabaja sobre la humanización del proceso. Y cuando uno trabaja sobre la humanización, es porque entendió que el proceso es hecho y prueba, no es norma, no es norma sustancial, es hecho y prueba. La norma configura la hipótesis de inicio y configurará en su momento la hipótesis final. Y es el juez quien tiene toda la libertad para establecer el tipo de norma aplicable al caso. No es ya más el abogado. El abogado hace un estudio, pero dentro de ese estudio su mayor incidencia debe estar marcada en lo que son los hechos y las pruebas. Entonces, un proceso de responsabilidad médica, ¿qué hace?
pues potencializa todas estas dificultades. Primero, porque las ciencias médicas es algo que se sale del sentido común. No entendemos cómo se trabaja alrededor de la ciencia médica, no entendemos sus formas de diagnosticar, no entendemos sobre sus formas de curar. Y adicional a eso, pues mucho menos vamos a entender si se equivocaron, si hubo un yerro en el antes, en el durante o en el después. Esto implica que para un caso de responsabilidad médica, el abogado siempre va a tener que estar acompañado desde el inicio del estudio del diagnóstico aplicado al paciente por uno o más peritos expertos en la materia. Eso potencializa la dificultad, porque ya no tenemos a un intérprete del caso, vamos a tener a 2 o a 3 alrededor del mismo caso. Eso implica también que tengamos que reconocer que los daños que se ocasionan a través de los procedimientos médicos son multicausales, no son unidireccionales. Y por eso el tema del trabajo del nexo causal se vuelve un eje central en este desarrollo de la responsabilidad médica. Eso sí que es bien interesante. Si uno mira solamente el tema de la tinnitus, en el caso que yo les puse ahí a una persona se le ocasionó un daño en un oído. El señor apareció con una exostosis. Una exostosis es una especie de tumor, o sea, empieza a crecer sobredimensionadamente las células y le tapona los oídos. Luego de que a él le destaponan el oído, que obviamente se hace como una fresa de intervención quirúrgica médica, que no es más que un taladro dicho de una manera más bonita. Entonces, claro, al señor le queda un problema que es una tinnitus. ¿Qué es una tinnitus? Pues es un pequeño pito en el oído que nos da a todos cuando estamos en una piscina o cuando venimos en un avión. Pero a este señor se le quedó permanente. Pero cuando uno estudia la tinnitus le puede dar a uno por miles de cosas, por miles. Porque se le perforó la membrana, que es la hipótesis que uno va a construir en el caso, o porque estuvo en una piscina, o porque utilizó mal una compresa, lo que se llama un copito. Entonces el señor está herido y si de pronto utilizó mal la compresa y eso fue lo que le ocasionó la ruptura y no el médico. Entonces la multicausalidad es muy interesante porque nos arroja finalmente a un problema que menciona y estudia Michele Tarufo, que es el nexo causal es algo imaginado. Imaginado, esa es otra frase muy complicada para los abogados. No, pero a ver, ¿cómo así que es imaginado? ¿Cómo que no existe el nexo causal? No, pues si no existen los hechos, imagínense que mucho menor va a existir el nexo causal. Y mucho menor va a existir cuando ahora el derecho nos está diciendo, miren, no se concentre en la culpa, concéntrese en el daño. Entonces ahora sí que los abogados se nos van a ir hacia otro nivel totalmente diferente, dejando por fuera lo del nexo causal. Lo que pasa es que como la norma sustancial a nosotros nos referencia instituciones, dogmáticamente creemos que existen tangiblemente, que las podemos tocar, pero eso no es cierto. Tarufo llama la atención sobre esto y dice, pongan atención porque el nexo causal es imaginado, es interpretado a partir de una secuencia de eventos que nosotros mismos organizamos dentro de nuestra causa. Este es un punto vital, vital. Si el hecho lo construimos, bueno, para que eso no suene tan paradójico, lo reconstruimos. Pues el nexo causal lo tenemos que iniciar de cero, lo tenemos que apropiar a nuestra manera, lo tenemos que crear a partir de pruebas. Y si no hay pruebas contundentes que nos permitan construir un nexo causal, no hay proceso ni de daños ni de responsabilidad. Esto es importante porque concentrar la labor del abogado
en los hechos, en los nexos que llevan a un acto y a un daño a estar conectados, es llevar al abogado al estudio contundente de la fuente de prueba, que es la única que permea estos elementos del proceso de responsabilidad. La fuente de prueba es la única que puede ayudarle a un abogado a demostrar, para que finalmente el juez, a través de una acción intelectual, declare probada la responsabilidad y declare probado el daño. Muchísimas gracias.